Hoy hablamos con Isaías López, de nacionalidad peruano. Hace 27 años ya vive en Paraguay. Vino para auditar empresas, es el gerente y socio de la empresa Gestión Empresarial. Hola, Isaías. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Isaías, vos viniste de Perú. Contanos un poco de tu historia en Perú. ¿Cómo fue tu vida allá? Bueno, yo soy de Iquitos. Es una ciudad que está en la parte nororiental del Perú. Para que te ubiques, te voy a comentar que el Perú pues tiene 3 regiones naturales, que es costa, sierra y selva. Iquitos está en la zona de la selva. Entonces tenemos una temperatura que siempre está oscilando entre 27, 28 grados hasta 40. Con lo cual, Similar. ya te podrás imaginar que no me afectó para nada llegar a Paraguay. Y Iquitos es una isla que está rodeada por 4 ríos del Amazonas: el río Nanay, el río Morona y el río Italia. Y para llegar a Iquitos únicamente tenemos que ir en avión. O sea, esa es, digamos, para ponerte en contexto de dónde nací. Tuve una infancia bastante tranquila, donde no teníamos celulares, no había televisión. Recuerdo que a los 12 años recién mi papá compró un televisor en blanco y negro, un Westinghouse. Y bueno, y todas las cosas que veíamos, las veíamos en diferido, porque todavía no había nada que se proyectara en directo. Y eso pues da una pauta de que más paraba en la calle jugando con los amigos que encerrados en casa como hoy, con los temas de la tecnología, ¿no? Eso más o menos para ponerte en contexto de cómo es el lugar donde nací. Y a los 17 años me tuve que salir a Lima para buscar un futuro, formar una profesión, porque en Iquitos no hay lugares donde desarrollarse profesionalmente, ¿no? Solamente había una universidad que era la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que se contagiaba mucho con la política, y eso hacía que una profesión, una carrera de 4 o 5 años se vaya a veces a 12, 15, y eso pues no lo veíamos bien con mis padres, y decidimos que a los 17 años tenía que ir solo a la capital, a Lima, a hacerme de un futuro, ¿no? ¿Estudiaste en Lima? Estudié en Lima, soy egresado de la Universidad de Inca Garcilaso de la Vega. Y bueno, es ahí donde me hice profesionalmente, y a la par que estudiaba, pues trabajaba también en una sociedad de auditoría. Empecé siendo como decimos vulgarmente en términos de los auditores, era el chupe, el básico, y bueno, uno pues tiene que ir ascendiendo, porque ese es digamos, la regla de juego en el mundo de la auditoría, ¿no? Que hay que entrar desde abajo y en la medida de lo posible puedes llegar a obtener la meta máxima, que es llegar a la sociedad, ¿no? ¿Y cuántos años trabajaste como auditor en Lima? En Lima yo trabajé alrededor de 12 a 14 años. Bastante. Bastante. Y pues trabajando en la firma Sandoval Aliaga Contadores Públicos, que teníamos una membresía internacional que es el IGAF, International Group of Accountant Firms, que era la misma que compartía Paraguay. Entonces es ahí donde nace también cómo llego acá, porque Paraguay en el año 94 gana fabulosos contratos con empresas de gran envergadura, como la Industria Nacional del Cemento, digamos lo que es ahora la ESAP, que antes se llamaba Corposana. Después está la empresa de aceros, que es Aceros del Paraguay, ACEPAR. Y muchas de estas empresas pues requerían de personal entrenado. Y ahí es donde Paraguay pide una especie de cotización a varios países de la región, y en los cuales nosotros presupuestamos y digamos que salimos ganando. Y vine con otro colega, otro compañero de trabajo. Estuvimos 4 meses acá en Paraguay. ¿Para estudiar? Para trabajar
A mí me cupo hacer la auditoría de Industria Nacional del Cemento, Aceros del Paraguay y Corposana, que es ahora ESAP. Sí. Y bueno, en ese interín, pues, de cómo, digamos, enfocaba la auditoría, comenzaba a trabajar estos clientes, los socios de la firma acá en Paraguay, pues me comienzan a tentar, ¿verdad? Que te quedas. Que me quedes, ¿qué te parece? Bueno, y yo pues ya estaba casado. Y mi hija nació el 12 de octubre del 94 y yo estaba acá el 2 de enero del 95, estaba chiquitita. Así que volvimos el 30 de abril, 4 meses estuvimos en Paraguay, volvimos el 30 de abril del mismo año 95, pero yo ya estaba con el bichito que me picaba para venir a trabajar a Paraguay. Me gustó, a ellos les gustó mi trabajo, entonces me fui a conversar con mi esposa y básicamente me acuerdo perfectamente como si fuese ayer, un 30 de agosto del 95, mi señora me dice que sí, te voy a acompañar. Y hablamos con los socios, inmediatamente ya se pusieron en campaña. El mismo departamento que usamos cuando estuvimos los 4 meses fue el mismo departamento que amoblaron para que venga con la familia. Y después de todos los trámites de erradicación y todas estas cosas por ambos lados, un 11 de noviembre del 95 estuvimos ya acá en Paraguay hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y qué te gustó en ese momento, conociendo Perú en comparativo? A ver, cuando llegué, sentí que la profesión en Perú definitivamente estaba más avanzada. El contador tenía digamos, un rol muy preponderante en el Perú. O sea, estábamos más actualizados en términos de normas. La parte tributaria también, el Perú estaba más afianzado con sus normas tributarias. Y en Paraguay estaba en pañales cuando llegué. ¿No existía? No habían normas, había, bueno, la ley 125, que bueno, fue modificada ya después con 2 leyes más. Dejaba muchos claros, no había impuesto a la renta personal, que es muy importante para cerrar el circuito. Y yo venía pues de una política tributaria tremenda en Perú, donde nadie se escapaba de pagar impuestos. Y lo que es la SET acá, allá es la SUNAT, policía, era un trabajo policíaco el que te hacía y estábamos entrenados mucho en la parte tributaria y sobre todo en la parte de la auditoría de estados financieros, que acá no se practicaban lo que son las normas de auditoría, las normas contables. En Perú nosotros tenemos un marco de referencia en lo que hace a la contabilidad. Hay un plan y manual de cuentas general. Todas las empresas utilizan ese plan y manual de cuentas. Entonces, cuando vengo acá, me encuentro con que cada empresa tenía su código de cuentas. O sea, era... Cada cosa diferente. Cada empresa era un mundo. O sea, tendrías que sí o sí sumergirte para conocer un poquito lo que es su sistema de registro. Pero las empresas en esa época, fuera de los grandes del Estado o las empresas privadas, ya hicieron contabilidad. Hacían contabilidad, pero una contabilidad que al comienzo me chocó mucho, ¿no? Porque cuando me iba como auditor de la sociedad Gestión Empresarial y me decían, bueno, ¿qué contabilidad vienes a auditar, no? La blanca, la negra, ese tipo de cosas. Hace 25 o 26 años atrás era tan común hablar de doble contabilidad que hasta más o menos hacían competencia de quién era mejor escondiendo las cosas, ¿no? Era vox populi, o sea, no había mucha... nadie se avergonzaba de eso, ¿verdad? O sea, y eso pues a mí particularmente me chocó mucho porque venía pues de una economía más estable, donde ya la profesión estaba bien afianzada. La parte tributaria, no le voy a decir que vienes a auditarme la negra, la blanca, ¿no? O sea, me van a caer
con policía y todo. Pues, sin embargo, son cuestiones que a mí me han ido costando un poquito acostumbrarme y hoy puedo dar fe de que, bueno, se ha recorrido mucho en esa formalización. Debo reconocer que hoy en día de eso que te comento, hace 25, 26 años a hoy, pues hay una formalidad. Se redució muchísimo. Mucho, se cambió mucho. ¿Cuándo empezó ese cambio? Yo creo que ese cambio fue sistemático cuando el Banco Central del Paraguay comienza a exigir a las empresas. Todos los bancos que daban créditos a las sociedades, a las empresas, a las industrias, obviamente todos los bancos tienen que hacer una clasificación de su cartera de créditos, ¿no? Y uno de los principales documentos que estaba solicitando la Superintendencia de Bancos a través de estos bancos y financieras eran estados financieros formales. Claro. Ya no, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Dice, acá tengo los estados financieros de, se me ocurre, Carlos Sandoval. Los estados financieros, su balance no me dice mucho, pero yo le conozco al señor Carlos Sandoval. Tiene 3 estancias, tiene 4 aviones, tiene un montón de activos, pero que no están en su contabilidad. Entonces los créditos se otorgaban en función a la persona y por lo que tenía y por lo que yo sabía que tenía. Sin embargo, el Banco Central a través de estos bancos dijo no, si su balance no dice lo que él dice que tiene, bueno, comienzan a clasificar su cartera de manera rigurosa. Entonces ese cliente, ese crédito pues se volvía más caro. Categoría 4, categoría 5, y comenzaron los reclamos. Y ahí también empieza un poquito la revolución contable, donde ya básicamente ese empresario le exige a su contador que registre lo que realmente él tiene. Y así poco a poco se fue modificando. Después entró la SED, también modificando la ley 125, después entra la ley 2421, donde también ya exige auditoría fiscal, auditoría tributaria, y eso también jugó un papel importante. ¿Eso antes no se tenía? No. ¿En qué año, a partir de qué año existe una 2004, ley de auditoría externa? La 2421, sí, 2004. Y antes no había auditoría tributaria, no había auditoría externa, solamente había auditoría externa para el Estado, para las empresas que cotizaban en bolsa, que también nace a partir de la ley 548 en el año 95, se hace exigible. Sí. Pero antes tampoco no había. Y luego, para aquellas empresas que dentro de sus estatutos figuraba que tenía que ser auditado por un auditor independiente. Y los bancos y financieras, más nada. El resto... Entonces también era un mercado reducido en el tema de las firmas auditoras, ¿no? Sí. Y con la ley 2421 se hace exigible la auditoría tributaria y obviamente pues viene el boom de más firmas auditoras, auditores independientes y también la formalización de la economía, ¿no? Comienzan a formalizarse ya los estados financieros y fundamentalmente, que fue un papel importante, la vigencia de lo que es el impuesto a la renta personal. ¿Eso en qué año se introdujo? Ahí en el 2004, con la ley 2421, comienza ya la... Y entonces uno como persona pues ya se hace responsable de reclamar su factura, porque antes no existía, o sea, yo pagaba y punto, ¿no? Y fíjate cómo es la costumbre que cuando entra en vigencia la ley 2421 para el tema del impuesto a la renta personal, en muchos lugares te preguntaban, ¿quieres factura? ¿Factura? O sea, como algo que no estaba como opcional, ¿no? Y algunos no asimilaban el impacto de lo que podría ocurrir cuando realmente le toque pagar su impuesto a la renta personal, ¿no? Y creo que ahora está mucho más formal esa parte también.
¿Cómo vos ves la economía hoy? ¿Qué porcentaje estimas formalizado en relación a lo informal? Mira, yo te podría decir que dentro de lo que es las empresas, me atrevería a decir que estamos en el orden del 85-90% de las empresas formalizadas, Bueno. por una sencilla razón. Ahora te hablo de la ley 6380, que es la más reciente, donde también incorpora a aquellas empresas que trabajan con el Estado y que tienen una facturación de 500 millones, ya también tienen que ser auditadas. Entonces, si bien es cierto, para el mercado, digamos, para lo que es la auditoría tributaria, el tope es facturación de 9.000 millones arriba. Al incorporar a las empresas que trabajan con el Estado, que son muchas, Sí. de 500 millones, pues también se abre una brecha para el auditor, ¿no? ¿Cuántas personas y empresas hoy en día estimativamente son sujetos a auditoría en Paraguay? Me atrevería a decir entre 3.000 y 5.000. Te digo 3.000 y 5.000 con esa brecha de que, como antes las empresas eran auditadas cuando facturaban más de 6.000 millones y ahora es 9.000, hubo una reducción. Pero se quedó la cultura de la auditoría. Entonces, las empresas que han sido auditadas cuando superaban los 6.000 millones, todavía siguen auditándose. Algunos piden la auditoría para sus asambleas, para saber cómo están sus controles. Quedó esa cultura. Y otros simplemente dicen, bueno, ese es un ahorro para mí y no lo hago, ¿no? Pero es la minoría. Ha quedado instalado un poquito de lo que es la conciencia del control. ¿Puedes darnos un poco un panorama general? O sea, ¿la contabilidad en Paraguay funciona de las mismas reglas como por ejemplo en Perú, en otros países, o existen cosas particulares que son muy diferentes aquí? No, Paraguay tiene una particularidad. Como te decía, Perú tenemos un marco de referencia general para todas las empresas, que es el Plan y Manual Contable General revisados. Ese es para todos, o sea, ya sea una comercial, industrial, servicio, banco, usan el mismo plan y manual de cuentas. Acá no, acá cada uno es independiente. Sigue así. Pero tenemos un plan y manual de cuentas que usan los bancos y financieras. Tenemos un sistema de contabilidad que de repente se aplica para las empresas que cotizan en la bolsa, para empresas que están en el mercado de valores. Tenemos un sistema de contabilidad diferente para las cooperativas, ¿verdad? Que cada ente regulador pauta. Y luego la SED actualmente ha incorporado a su reglamentación que el auditor y que las empresas utilicen las normas de información financiera que es, digamos, emitido por el Consejo de Contadores. ¿Qué hizo el Consejo de Contadores? Tomó las normas internacionales de información financiera mundial y ha, digamos, adecuado a Paraguay, y lo único que hizo fue, digamos, como decimos nosotros los contadores acá, lo ha paraguayizado. No están las NIF full, simplemente algunas, los ha paraguayizado, y eso hace de que, digamos, las empresas vayan ya teniendo un marco de referencia hoy en día y ya no están libremente haciendo la contabilidad a su libre albedrío, ¿no? O sea, eso básicamente es lo que ocurre hoy. Y como auditor externo, ¿qué responsabilidad realmente cae sobre el auditor? Mira, primero que tenemos una responsabilidad profesional, porque nuestro trabajo pues se basa en el código de ética del IFAC, que es la organización que emite las normas internacionales de auditoría. Y también, desde el punto de vista de la auditoría para un banco, una financiera, para una empresa que cotiza en bolsa, para una empresa que voy a dictaminar para su informe impositivo, es penal. Si el fisco o el banco o una empresa que cotiza en bolsa determina de que mi trabajo fue deficiente, que no he seguido los lineamientos que están en las normas,
pues soy pasible Son corresponsables sí, claro, de ese tipo de totalmente. cosas. Hay, voy a poner la anterior viceministra de Tributación, que era colega nuestra, la señora Marta González, sabía perfectamente cómo somos los contadores y los auditores, y cuando le cupo ocupar ese lugar, pues nos dio con palo, ¿no? Nosotros pensábamos que una colega iba a estar a favor nuestro, y nos dio más responsabilidad. Claro, o sea, porque sabía también como auditora, porque ella formaba parte de una sociedad de auditoría, sabía perfectamente dónde estaban los problemas, y muchos colegas la pasaron muy mal, al punto de que ella quiso omitir una norma, algo jurídico más o menos, que si yo te acuso inmediatamente ya te vas a juicio, algo así. Quería hacer no recuerdo muy bien el tema jurídico, pero que no progresó, pero más de un colega pasó mal exponiendo sus papeles de trabajo, y muchos colegas han quedado al descubierto de que básicamente emitían sus dictámenes sin tener soporte de los papeles, ¿verdad? Todos esos detalles, pues, una informalidad que venía de años atrás, impregnada en muchos que se resistían a los cambios, pues algunos la pagaron mal. Ahora, ¿se siente que continúa eso? O sea, como cada año hay más exigencias, hay más restricción, hay más control, hay más trabajo administrativo que genera todo eso. Sí, totalmente. De tu punto de vista, ¿eso está bien así o estamos andando un poco de más ya con todo eso? No, yo creo que hay situaciones a nivel mundial que de una u otra manera pues repercuten en todo lo que está ocurriendo, no solamente en Paraguay. Casos como los emblemáticos, ¿no?, de Enron, Parmalat y todo esto que nace con que la cabeza a veces viene a hacer el fraude, y a veces los auditores también están coludidos, y todo eso ha hecho de que se vuelva más riguroso el control. Hayan normas nuevas que tiene, por ejemplo, el enfoque COSO, donde nos comienzan a impregnar de que tienen que haber comités, que tiene que haber un especialista en determinadas áreas, que, entra también el tema de la prevención del lavado de dinero. Todo se comienza a ajustar, ¿no? Porque dice que el delito pues no duerme, ¿no? O sea, hay gente que está pensando el cómo voy a hacer para poder, robar, engañar. Y entonces también hay gente que está pensando el cómo voy a controlar, ¿no? Y eso hace de que hoy en día haya muchos más controles, y yo creo que ese por el bien de todos. Creo que toda organización tiene que tener bien impregnado el tema del control, porque eso es la mejor manera de salir adelante. O sea, no hay otra. O sea, me parece que el Paraguay va por buen camino, y como te digo, hace 26 años, cuando vine, que no había básicamente controles. Hoy en día se podría decir que se ha avanzado muchísimo en esa parte. Por cuestiones externas también vienen presiones de otros lados, en donde tenemos que sí o sí formalizarnos, porque si no, nuestros estados financieros pues no sirven en otros lados si es que no están convertidos a las normas de información financiera internacional. Tenemos que ajustar estados financieros para que esta organización pueda ser evaluada en el exterior, porque no es uniforme el tema contable acá. Pero sí, yo veo con buenos ojos eso del control. Mencionaste esa prevención del lavado de dinero. ¿Cómo es tu experiencia con eso? Porque siempre se dice no hacemos lo suficiente en Paraguay, saltan casos. Yo te digo, de punto empresarial, estamos todo el día básicamente documentando todo, mostrando todo, enviando al auditor, al contador, claro, al banco. O sea, básicamente siendo formalizado en la economía, yo no veo cómo algo así se podría hacer. O sea, básicamente eso es algo que ocurre en la economía informal, o realmente no estamos haciendo suficientes controles.
Yo creo que los del otro lado idean mejor la manera de cómo entrar a hacer el lavado de dinero, ¿no? Pero lo que hacen estas políticas es básicamente minimizar eso en la medida de lo posible. Todavía no tenemos la cultura, no está bien impregnado el tema de lo que hacer el seguimiento exhaustivo de lo que es la norma de prevención. La capacitación es sumamente importante porque ocurre que no solamente con el tema de prevención, en años anteriores cuando el Banco Central decía necesitas un auditor interno, estas son las características, tiene que ser contador, etcétera, etcétera. Entonces el primero que pasaba por ahí, vos sos contador, sí, venía acá y vos sos auditor interno. Pero la persona no tenía experiencia. Lo mismo está ocurriendo con el tema del lavado de dinero. Hay unas normativas que, bueno, ya al sujeto obligado le exige que tenga que tener un oficial de cumplimiento, un auditor, etcétera, ¿no? Entonces, creo que a todos nos cuesta porque se siente que es un gasto para la organización. Obviamente, tienes que tener un oficial o un sueldo más. Entonces, bueno, vos vas a hacer, ¿verdad? A veces una misma persona que está en el área administrativa es oficial de cumplimiento y eso ya, ahí empezamos mal. Y dice, bueno, tenés que tener tanta capacitación, bueno, se va a un curso por ahí como para cumplir. Todo es para cumplir todavía. No se está, digamos, tomando conciencia de lo que realmente es la prevención como tal. Y nosotros como auditores lo que hacemos es ir a ver el cumplimiento de la normativa. Nosotros no nos vamos a ver si efectivamente esa empresa tiene bien, digamos, sus lineamientos bien establecidos. Entonces, comenzamos a hacer un seguimiento, un punteo de lo que le exige la norma, pero evidentemente, extraoficialmente se comenta a la dirección de que tiene que tomar conciencia en esa parte, porque el que tiene que estar afilado, preparado y conociendo todos los tejes y manejes, todas las artimañas de lo que es el lavado de dinero, tiene que ser el oficial de cumplimiento y el auditor interno. Eso todavía no se está, digamos, digiriendo de una manera tal. Además, todas estos requerimientos que hoy exige la norma vienen también dadas por ¿cómo se llama? Estos organismos el Gafilab, ¿no? Sí. Que te exigen que tengas esto y todo lo hacemos a la prepo, ¿no? Lo hacemos todo sobre la carrera para cumplir, pero sin tomar conciencia todavía de lo importante que es este tema de lo que es la prevención del lavado de dinero. Ahora, como persona que requiere auditoría externa, tengo que cambiar cada rato mi auditor, ¿no? ¿Existe una ley al respecto? Existen normas, como te decía, para un banco y una financiera y una cooperativa, cada 3 años vas a rotar. Para una empresa que está en el mercado de valores y para aquellas empresas que envían información a la Secretaría de Tributación, cada 5 años ahora, a partir de una nueva normativa que es la 6380. O sea, ahí te das cuenta también cómo cada uno tiene su marco y fundamentalmente eso, ¿no? Para las empresas que cotizan en bolsa y las auditorías tributarias, 5 años, y para los bancos financieras y cooperativas, cada 3 años. ¿Y como persona física? Como persona física, claro, te adecuas a las exigencias, en este caso si es un tema tributario, cada 5 años. ¿Y ese límite de 9.000 millones de facturación, te parece, está bien o debería ser más bajo? Si me lo pones en esos términos desde el punto de vista del auditor externo, yo creo que tendría que bajar para que tengamos más trabajo. Pero evidentemente, al subir de 6.000 millones, que era el tope antes, a 9.000, menos empresas tenemos nosotros para trabajar y hay muchos auditores que básicamente pues nos vemos en figurilla y muchas veces nos estamos sacando los ojos con el tema de los honorarios, ¿no? O sea, eso es complicado en esta parte para nosotros, pero creo que para el empresariado en general, si por ellos fuese,
que se elimine el tema de facturación, ¿no? Y como idea para alguien que viene de afuera, ¿qué costo más o menos anual tiene una auditoría externa en Paraguay? Y es variable porque todo va en función a las horas hombres que uno pueda insumir, en función a la envergadura del negocio, digamos, y también la exigencia ya sea si es un banco, una financiera, si es una empresa que cotiza en bolsa o es una empresa que solamente va a evacuar un informe para cumplir con la Secretaría de Tributación, dependiendo de la envergadura, te puedo poner un número, ¿sí? Que va desde $1.500 hasta $75.000, $100.000, dependiendo del volumen, ¿no? En términos de dólares. En guaraníes normalmente serían 6 millones, 7 millones de guaraníes, hasta tal vez 150 millones de guaraníes. Después, una cosa que nos pasa mucho es personas preguntando de afuera por el tema de la renta personal. ¿Cómo realmente funciona eso para alguien que viene afuera, a Paraguay? Si tiene cédula y depende de su facturación dentro del país, ¿o cómo es el mecanismo de aplicar eso? Claro, fíjate que en el Paraguay, pues para una empresa que de repente tiene incorporado también algunos accionistas extranjeros, el impuesto a la renta empresarial está en el orden del 10%. ¿Verdad? Ahora, si esa empresa decide distribuir utilidades y para los accionistas residentes va a pagar el 8%. Sí. Y para el accionista que no radica en el Paraguay es 15%. ¿Verdad? Ahora, la renta personal, bueno, tenemos ahora tres porcentajes, ¿no? Que va una renta neta, mis ingresos menos mis gastos, voy a tener una renta neta que no supera 50 millones, voy a pagar el 8%. Aquel que supera 50 millones hasta 150 es 9%. Y mi renta neta que supera 150 millones, pues pago el 10%, ¿no? O sea, eso evidentemente para los radicados acá, y para el que no, 15%. Hay un impuesto a los no residentes, se llama, y que está en el orden del 15%. Según tu percepción, ¿falta más control de fiscalizaciones y de control de personas si están inscribiéndose, si están cumpliendo? La SED, bueno, evidentemente aquellas organizaciones que cumplen con toda la normativa de documentar, la SED automáticamente de toda la información que tiene ya comunica de hecho que ya tiene que entrar dentro de lo que es el rango. Le avisa. Okay. Le avisa, o sea, inmediatamente dice, bueno, señor Marcus, usted a partir del mes de diciembre ha superado el rango de 15.000 millones, por lo tanto usted ahora está inscrito en renta personal y por lo tanto usted ya cambia ya no eres invisible, ya estás visible y bueno, ya te tienes que preocupar pues por documentar mejor tu contabilidad personal. Y mencionaste, la empresa paga 8% de la distribución o 15% para no residentes. Sí, es el impuesto a la distribución de utilidades. Sí. ¿Cuándo yo soy residente y cuándo no soy residente? ¿Cuál es el criterio? Bueno, cuando pues tienes una cédula paraguaya. Con cédula paraguaya, con cédula paraguaya soy residente. Y ya sos residente. Ok. Ya estás en el mapa, ya te rastrean. Uh-huh. Y para persona física, básicamente el tope es el 10% también. Así mismo. Ok. ¿Y son bajos los impuestos? Totalmente. Suena bien, claro. pero existen otros impuestos, por ejemplo, no sé. O sea. Claro, empresarialmente hablando, tenemos el impuesto a la renta empresarial, sí, como te dije, a 10%. Uh-huh. De eso se desprende la distribución de utilidades, que es 8-15%. Y después está la renta para no residentes, que está en el 15%. Después viene el impuesto al valor agregado, que es 10%, que es una bicoca. Y el impuesto selectivo al consumo, pues que es variable, ¿no? O sea, depende si te gusta el whisky, el cigarrillo, bueno, pagarás impuestos, ¿no? O sea, uno de los impuestos indirectos que a mí siempre me llamó la atención es el patente comercial. ¿Eso existe también en Perú, en otros países? Porque yo no lo conozco de esa forma de Europa como una tasa sobre los activos. No, nosotros tampoco. Tampoco existe.
Porque eso es un impuesto básicamente de cual no se habla tanto. Sí, pero te saca de contexto. Pero Sí. cuenta, o sea, uno se Exactamente. siente en el bolsillo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo es tu posición al respecto? Y bueno, lo que nosotros hacemos es simplemente cumplirlo. Existe y lo cumplo, ¿no? Pero yo creo que en algún momento va a tener que modificarse. Pero bueno, es una manera de recaudar también para la municipalidad, ¿no? O sea, eso es y ya te recaudan, pero hacen poco, ¿no? Bueno, pero esa es una realidad. ¿Pero eso no, es algo que varía de municipio a municipio o es algo a nivel país establecido? No, a nivel país. Para nivel todos, país, para todos. Así mismo. Pero eso es solamente para empresas, no para personas físicas, ¿verdad? Para empresas. Y según tu percepción, ¿qué falta acá, de aquí en adelante, en los próximos 10 años, para formalizar más, mejorar todo el esquema? Yo creo que como siempre se dijo, que la pata que le faltaba a la silla o a la mesa era el impuesto a la renta personal, y con eso básicamente se cierra el circuito para que la economía se formalice más, ¿no? Se comience a documentar las transacciones, porque ahí es donde era un problema, que no se documentaban las transacciones, o sea que no, hay empresas que no facturaban. Aún hay algunas que todavía se resisten a entregar la factura, siempre te están preguntando si te dan o no te dan, pero yo creo que lo que se nos viene es bastante interesante. Vamos a tener una economía mucho más formal, y con este nivel de impuestos creo que las inversiones van a seguir viniendo, y eso es positivo para todos nosotros, que como auditores pues precisamos que vengan más empresas a invertir, más gente a invertir, y que bueno, lo único que tiene que hacer es todo lo que está escrito en las normativas, cumplir al pie de la letra, porque el impuesto es bajísimo. ¿Y cómo ves el conocimiento contable en general? O sea, muchas personas ahora son sujetos a renta personal, otros son empresarios que te tocó auditar en esos 26 años. ¿Existe? ¿Cómo clasificas el conocimiento contable de las personas? Bueno, eso sí es bastante interesante, y de repente voy a ser un poquito duro con mi profesión, ¿no? Como te dije, hace 26 años cuando vine, habían algunos vicios que poco se han superado. El contador, por lo general, lleva su contabilidad para cumplir con el fisco. Poco o nada conoce de lo que son normas de información financiera, no conoce lo que son consolidación de estados financieros, no conoce algunas técnicas que mundialmente pues se exige para que esos estados financieros sean leídos de igual manera en cualquier parte del mundo, ¿no? Una información financiera de cualquier empresa en Paraguay tiene que ser trasladada a otra nomenclatura, a otro tipo de exposición de notas para que pueda ser interpretado, porque no se ajustan. El contador acá está acostumbrado a llevar la contabilidad para cumplir con el fisco. Tanto pago mi impuesto y se acabó. Y ahora estamos teniendo algunos inconvenientes, porque la Comisión de Valores está exigiendo a las empresas que cotizan en bolsa que su contabilidad y su información financiera esté en consonancia con las normas de información financiera del Consejo de Contadores. Y muchos están encontrando y piden auxilio al auditor, que es el que sí está en capacidad de poder hacer todo eso, pero no es su trabajo. Se convierte en contador. Y claro, o sea, y yo no tendría que figurar como que yo hice la contabilidad, pero o que hice digamos la exposición de que exigen las normas. Eso hoy en día está ocurriendo, estamos teniendo muchas dificultades porque los colegas no están a la altura de lo que está pretendiendo la profesión, las exigencias de entes reguladores como la Comisión de Valores. El Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de Bancos, también ya está estudiando para que pueda ya exigir también normas de información financiera. Hace poco se publicitó mucho que el Banco Central estaba presentando estados financieros de acuerdo a normas de información, de acuerdo a normas internacionales de información financiera. Eso es algo novedoso para nosotros, por eso ellos mismos lo publicitan, pero
realmente al colega en general le falta todavía, no tanto a los auditores, porque tendemos a estar mejor preparados un poquito, un par de pasos adelante, pero el contador, el que va llevando la contabilidad de la empresa, es el que tiene que apuntar más el lápiz, ¿no? Tiene que capacitarse más. O sea, suena como contadores eventualmente no están tomando su responsabilidad como deberían tomarlo y extiendo su tarea de educarse y aprender sobre eso. Exactamente. Ojo, normalmente el contador independiente es el que evidentemente es el que está buscando nuevos horizontes y va preparándose mejor. Pero aquí el contador que depende de un gerente financiero, un gerente administrativo financiero, y ellos tienen un presupuesto anual, de repente no contemplan capacitación a su contador. Lo ven como un muchacho que debe haber saldo, ¿no? O sea, la típica contabilidad de la partida doble y punto. No encuentran en un contador a un asesor como hoy en día, pues, la profesión contable exige, ¿no? Que el contador no solamente sea un tenedor de libros, sino un asesor, una persona que te diga cómo vamos a hacer mejor esta tarea, cómo tenemos que controlar determinada situación. O sea, eso es lo que falta todavía acá, que despierte el contador, o mejor dicho, que el dueño de la empresa, el empresario, encuentre al contador en un aliado para hacer mejor la tarea y no pues solamente para pagar impuestos, ¿no? ¿Y el contador también de alguna manera tiene una responsabilidad o solamente se descarga sobre el auditor? No, también tiene responsabilidad. Por eso es que normalmente antes firmaba también el contador la declaración, ahora básicamente con el representante legal es suficiente, pero obviamente traspasa fronteras, ¿no? Tiene una responsabilidad legal. Hay que estar... ¿Y en tus auditorías encuentran muchos errores? En general, o sea, eso es un país, una pregunta, ¿es un país donde se comete más errores, por ejemplo, como en Perú, por desatento, o decís es más o menos igual? No, yo creo que, o sea, se encuentran errores muchos por desconocimiento, otras por falta de información, falta de documentación, a veces que no están documentadas adecuadamente, y falta de preparación, ¿no? Tanto Perú, Argentina, Brasil, digamos, en esa parte los contadores, los colegas que están al frente de la contabilidad de la empresa, están mucho mejor preparados, ¿no? Entonces, en la Facultad de Contabilidad en Paraguay, los profesores tampoco son estrellándose, ¿no? Sí, no. Claro, te enseñan, digamos, la contabilidad de acuerdo a lo que marcan las normas, todo esto. Pero la realidad te marca otra cosa. Cuando tú como contador egresado de la universidad vienes para ser un asesor, un auditor externo, genial. Pero si sales de la universidad para, digamos, someterte a lo que el empresario dice, yo quiero pagar... no quiero pagar impuestos o quiero pagar tanto, pues ahí es donde esta persona comienza a hacer cosas pues por cuidar su trabajo, ¿no? Y es ahí donde nosotros intervenimos y bueno, esto está mal expuesto, hay que modificarlo. Encuentras esas cosas hechas a veces intencionalmente a pedido del jefe, que no está dispuesto a pagar mucho porque no encuentra retribución en el impuesto que paga, no encuentra retribución en la ciudad. Bueno, encontramos mucho de eso, ¿no? Y como último, ¿cómo ves en las instituciones estatales que mencionaste cuando viniste en relación a hoy? ¿Mejoró también su contabilidad o cómo ves el estado financiero de una ESAP o uno de esos, cómo fue antes comparando con hoy? ¿Igual? Básicamente igual. Me cupo, por ejemplo, estar en la auditoría de la empresa de Antelco, que es telefonía, hoy se llama Copaco. Lejos de avanzar, retrocedieron. La tecnología le ha ganado de punta a punta.
te puedo dar como ejemplo que yo tenía una línea baja de los teléfonos estos. Hoy en día tuvimos que cortar porque el servicio es pésimo. Y así como todos los días hay usuarios que van cortando su línea telefónica de Ecopaco porque no encuentran un buen servicio. Pero su estado contable sigue siendo la misma, digamos, tiene la misma estructura, el mismo plan y manual de cuentas, no ha modificado nada. Pero los auditores externos no empujan en una cierta dirección, ¿me lo ignoran o cómo? Sí, claro, no. Finalmente dice, bueno, los estados financieros presentan razonablemente, de acuerdo a la contabilidad que ellos están ejecutando. Pero si nos vamos a decir, bueno, esta contabilidad tendría que estar de acuerdo a normas de información financiera, obviamente no se ajusta. Pero se ajusta a lo que ellos están haciendo. O sea, eso es un tema bastante, como te digo, cada organización que no tenga, digamos, un regulador que le diga, hazme de esta manera, lo hace a como ellos consideran apropiado para pagar al fisco. Y yo me voy y evalúo hago la auditoría de acuerdo a lo que ellos tienen registrado para cumplir con el fisco. Pero si me voy a evaluar de acuerdo a un marco de referencia de la Comisión de Valores o del Banco Central, evidentemente eso no aplica para el Estado. Claro, no aplica. No tienen que contabilizar según un GAP o algo así de algún estándar internacional. Ellos tienen su plan y manual de cuentas, que data de la época de Ñangué, como decimos. ¿Y no existe un ente regulador? Existen entes reguladores para cada uno, ¿no? O sea, Conatel para Copaco, pero también están en las mismas. Eso es lo que ocurre. El Paraguay es un país hay mucho por hacer, muchísimo. Decinos, o sea, como peruano que ve un poco de afuera después de 26 años, si ahora venís hoy, ¿qué hay que hacer en Paraguay? ¿Qué falta? ¿Dónde ves el potencial? Hay mucho o sea, te voy a hablar desde mi óptica de contador, ¿no? A ver, primero que nada, venir a invertir acá en Paraguay es lo mejor, porque tributariamente pues te tienes todo, ¿no? O sea, no es necesario ocultar, no es necesario estar omitiendo un documento o algo para pagar menos impuestos si el impuesto es bajísimo. Comparado con Perú, impuesto a la renta tengo 30%, el impuesto a las ventas estamos hablando de 18%. O sea, hay cosas que no, mi renta personal es en función a una escala, donde desde el momento en que gano el sueldo mínimo, yo ya pago impuesto a como diríamos ahí, tenemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. La quinta categoría es el personal dependiente. Acá el personal dependiente lo único que paga es el IPS, porque bueno, por una cuestión de salud y jubilación, pero allá pago impuesto a la renta. Hay cosas que a mí me cuestan digerir, pero en general yo digo, invertir acá, genial. Ahora, desde el punto de vista de la contabilidad también hay mucho para hacer, mucho para dar. Primero que nada, tenemos 2 colegios de contadores. Uno es el Consejo de Contadores, el otro es el Colegio de Contadores, y nos estamos peleando entre nosotros. ¿Quién es mejor que el otro? O que uno maneja políticamente, el otro maneja técnicamente. Y no avanzamos. El profesional contable, como te decía, tiene mucho para aprender, pero a veces no quiere aprender. Es más fácil que otro le haga que incorporar nuevo conocimiento, ¿no? O sea, a mí, como te digo, cuando llegué en el año 95, sentí que tenía una diferencia abismal con relación a los colegas acá. No solamente por la actitud con la que uno enfrentaba el día a día, ¿verdad? Sino en general por las ganas de aprender. O sea, obviamente tengo 58 años ahora, ¿no? Cuando llegué tenía 32, 30, 33,
y venía con unos bríos terribles. Yo enseñaba en la facultad de lunes a sábado. No paraba. Yo salía de mi casa a las 7 de la mañana y salía de la oficina pues a la medianoche cuando no enseñaba. Y si no, salía a las 6 de la tarde, me iba a enseñar a la universidad y luego volvía a la oficina. O sea, y aparte que bueno, esa actitud hizo de que me ganara no solamente el aprecio de los socios, sino que las personas que trabajaban conmigo incorporaban conocimiento, incorporaban una actitud diferente, ¿no? Y bueno, hoy en día tengo grandes amigos, algunos ya son mi competencia, y eso me sirvió también para que yo llegara a tocar la sociedad, ¿no? Porque yo venía de Perú con un cargo de senior experimentado, una especie de supervisor, y cuando llegué a Paraguay, digamos que también me bajé un poquito como un senior experimentado, y hoy en día pues soy uno de los socios, ¿no? Compartiendo roles ya con el socio fundador, que es el doctor Jerónimo Pirovano, y su hijo, ¿no? Hoy en día, que estamos llevando adelante esto, pero... Te fue muy bien entonces en esos 26 años. ¿Estás feliz con tu Me decisión? fue muy bien, realmente no me puedo quejar. Siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en Perú? Pero me hubiera preguntado también, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido a Paraguay? Entonces, creo que uno va haciendo camino al andar y depende de la actitud con la que uno venga, ¿no? O sea, si una persona viene para hacer las cosas bien, la tarea como corresponde. Yo tenía muchos colegas que siempre me decían, ¿por qué llegas temprano si los socios llegan a las 10 de la mañana? Yo llegaba a las 7. Me tenía que dar una llave porque me quedaba esperando en la puerta. Me daban la llave, bueno, yo entraba a las 7 y cerraba el negocio, ¿no? O sea, me dice, pero si los socios se van a las 4:30, 5 de la tarde, ¿por qué tú te quedas hasta la medianoche? ¿Cuál es tu problema? ¿A quién quieres impresionar? Nada, pues ese es mi trabajo. Llegué cuando no había computadoras, o sea, no, trabajamos a mano. Después poco a poco fuimos incorporando, solicitando. Hoy la tecnología ya está a la orden del día, ¿no? Pero no me puedo quejar. Sinceramente creo que el Paraguay me ha abierto la oportunidad de demostrar que uno puede, ¿no? O sea, yo no... Simplemente trabajaba porque sentía las ganas de hacer las cosas como corresponde. Así que... Y eso creo que valió mucho. Así que... Muchas gracias. Creo que fue un premio al empuje, ¿no? Gracias por la entrevista. Oh, gracias a ti, Marcos.